Buenas noches niñas, el día de hoy les voy a explicar lo que tiene que ver con, estamos en el tema de graficar funciones logarítmicas. Vamos a hacer una función un poco particular donde el logaritmo como tal no cumple la condición, pero pues sigue siendo un logaritmo. Eh, es un tema muy parecido a lo que vimos en primer periodo cuando hablábamos de rangos y de intervalos abiertos, intervalos cerrados. El procedimiento es el mismo cuando hablamos de binomio cuadrado. Entonces, que encontrar dos números que sumados en uno, que multiplicados en el otro, que etcétera, etcétera. Entonces la única diferencia como tal es que aquí está manejando el logaritmo natural. Pero en el ejercicio que ustedes se van a dar cuenta, se van a mirar que el logaritmo no cumple, o sea, en ningún momento voy a usar el logaritmo como tal. Entonces la función me dice encontrar el dominio de la función f de x igual al logaritmo natural de x menos 1. Es una función logarítmica porque está hablando del logaritmo natural. Recordemos que el logaritmo natural es el mismo logaritmo a, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí me está diciendo que el logaritmo natural tiene que ser que x es mayor que 0. Entonces, cuando nos sale esta cosita aquí, cuando nos ponen esta condición, yo tengo que hacer otro procedimiento. ¿Por qué? Porque el logaritmo tiene una base, perdón, y tiene un exponente cuadrado. Entonces, al tenerlo cuadrado y tener una variable que es x, me hace que aplique la función del binomio cuadrado. ¿Listo? Entonces hace que ese binomio cuadrado cancela como tal el logaritmo, pero hay que hacerlo, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre que le salga una función, sea el logaritmo que sea, pero tenga una potencia y se pueda operar como binomio cuadrado, entonces se cancela el logaritmo y se hace el procedimiento que voy a hacer. ¿Listo? Para que no nos confundamos. Entonces, fácil, siempre que dan el 2 arriba en un paréntesis, entonces se hace el binomio cuadrado, siempre y cuando se cumpla la función de la condición de a y b. Si solo me sale x al cuadrado, pues es diferente, ¿sí? Que sería buscar que la x sea igual a la otra para que el exponente sea la solución, como hemos hecho siempre. Pero en este caso está x al cuadrado y está un 1, y ese 1 hace que las cosas cambien, ¿listo? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, voy a poner aquí mi función que es f de x igual al logaritmo natural de x a la 2 menos 1, ¿cierto? Entonces, como me está diciendo que tiene que ser mayor que 0, entonces lo que yo hago es lo siguiente. X a la 2 menos 1 va a ser mayor que 0. Esto me está diciendo que tiene que ser mayor que 0, entonces lo que hago es descomponerlo. X a la 2 menos 1 a la 2 mayor que 0. ¿Listo? Que es aplicarlo al binomio cuadrado. Entonces es lo de siempre, ¿sí? Por si algunos de pronto pensaban que esto era, que en el momento, uno en el momento de hacerlo se podía confundir, pero pues es cumplir la condición de siempre, que sumado que multiplicado de uno o que sumado y restado del otro, o restado del otro. ¿Listo? Entonces, vamos a descomponer la x y x por x a la 2. Dos signos que me den menos, más y menos, ¿cierto? Más por menos me da menos. Y dos números que multiplicados me den 1 al cuadrado, pues 1 y 1, ¿sí? X por x al cuadrado, más por menos menos, y 1 por 1, 1 a la 2, ¿sí? Se puede hacer dependiendo, o sea, las condiciones que nos den. Recuerden, eso ustedes ya lo saben hacer. Entonces, que estos dos se operen y que multiplicarlos me dé el cuadrado, y que estos dos aparatos también me den este, ¿sí? Que sea, o sea, que tenga una concordancia a la hora de hacerlos de esta manera, que lo que estoy haciendo aquí es igualarlo a 0. Vuelvo y digo, esto ya lo habíamos hecho con intervalos abiertos y cerrados, entonces es como un repaso, por decirlo así, ¿listo? Pero hace parte de los logaritmos, ¿listo? Para que les quede claro. Listo, entonces, ¿cuál es mi siguiente paso? Eso ustedes ya lo saben hacer. Entonces lo que yo hago es igualar a 0. Entonces voy a coger este primer factor y me quedaría x más 1 igualarlo a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que x va a ser igual a 0 menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este que está sumando pasa a restar. Por lo tanto, x va a ser igual a menos 1. ¿Listo? Ya tengo el primer intervalo. Pero estoy calculando un dominio. Ahora hago el segundo. X menos 1 igual a 0. Entonces lo mismo. X es igual a 0 más 1. Por lo tanto, x es igual a más 1. ¿Listo? Ya tengo mis dos intervalos. Entonces en la gráfica del eje x, porque estamos hablando de función de x, ya tengo mis dos intervalos, que los voy a hacer abiertos. Recuerden que yo antes les decía, no, es que tiene que ser abierto, tiene que ser cerrado. En este caso simplemente vamos a manejarlos abiertos. Menos 1 y más 1.
Listo, esos son los intervalos que yo voy a manejar. Por lo tanto, se van a manejar 3 tramos. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 tramos que yo voy a manejar? Los siguientes, que son el tramo desde menos infinito hasta menos 1, que sería mi tramo 1, el tramo de menos 1 hasta más 1, que sería mi tramo 2, y el tramo de más 1 a más infinito, que sería mi tramo 3. ¿Listo? Que es lo que está aquí. Entonces, en este caso z, esto se puede llamar como ustedes quieran, va a ser el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3, que es lo que ustedes observan ahí. Entonces, ¿qué sigue? Simplemente reemplazar, escoger un número, perdón, de cada tramo y reemplazar. ¿Con qué? Con la función x a la 2 menos 1. ¿Por qué no se usa el logaritmo? Vuelvo y digo, niñas, porque esta función se vuelve binomio cuadrado de esta manera al momento que nos da esta condición. Entonces el logaritmo, aunque está en la función, no se usa. Listo, entonces yo voy a escoger un valor entre menos 1 y menos infinito. Voy a escoger el menos 2. Voy a escoger un valor entre menos 1 y más 1, que es el 0, que es el más fácil de operar. Y un valor entre más 1 y el infinito, que casi siempre yo les decía escoger el mismo valor que está aquí, pero con el otro signo, sea más 2. Listo, y lo que hago es reemplazar. Entonces x va a valer menos 2 a la 2 menos 1. Entonces, ¿cuánto es eso? Menos 2 a la 2 es 4, menos 1 es igual a 3. ¿Listo? Me quedó positivo, 3 positivo. Por lo tanto, el tramo 1, este, va a ser positivo. ¿Listo? Vamos con el segundo tramo. El segundo tramo es 0 a la 2 menos 1 igual a 0 por 0, pues da 0, menos 1, por lo tanto me da menos 1. O sea que el tramo entre menos 1 y más 1 es negativo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, este tramo va a ser negativo. ¿Listo? El tramo es negativo. Listo. Ahora, vamos a mirar mi último tramo, que es con 2. Entonces, 2 a la 2 menos 1 igual a 4, menos 1 igual a 3. Me dio el mismo de arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque como la potencia era cuadrada, pues era fácil de deducir. Por lo tanto, este también es positivo. Entonces, ahí ya terminamos, pero necesitamos saber de esos 3 tramos cuál nos sirve. Entonces me está diciendo que x tiene que ser mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, mayor que 0 como tal es cualquier número que sea mayor a 0. ¿Sí? Cuando hablamos de un tramo negativo, no va a ser mayor que 0. Entonces, por lo tanto, el tramo que está aquí en la mitad entre menos 1 y más 1 no me sirve porque me dio negativo. ¿Sí? Y todos los números negativos son menores que 0. ¿Sí? En cambio, el primero y el tercer tramo me dieron positivo porque me dio 3. ¿Sí? Aunque yo escogí, por ejemplo, en este caso, un valor negativo, a lo que lo operé se volvió positivo. Entonces, este rango me sirve. Y el último, como todos son positivos y todos son mayores que 0, pues también me sirve. Por lo tanto, estos dos rangos me van a servir. Y esa sería la solución del ejercicio. Por lo tanto, estos dos valores, ¿sí?, son los que me van a servir. Y si yo lo quiero demostrar de manera teórica, ¿sí?, digamos simbólica, me va a decir que va a ser que la unión de los números reales en x va a ser igual a intervalo abierto, ¿sí?, estamos hablando de solo intervalos abiertos, de menos infinito hasta menos 1, intervalo abierto que es este, en unión con el otro intervalo que me sirve. ¿Cuál es el otro intervalo que me sirve? De más 1 a más infinito, intervalo abierto. Estos dos, esta será la solución. No pongo este intervalo porque no cumple las condiciones que yo necesito, entonces no lo pongo. Quiere decir que a la hora de solucionarlo teóricamente me queda de esta manera, simbolizando los intervalos abiertos, porque estamos hablando de solo intervalos abiertos, siempre son intervalos abiertos cuando hablamos de logaritmos, y la u, que es la unión de que en este ejercicio hay más de un intervalo que nos sirve. ¿Listo? O bueno, más que nos sirve, que cumple las condiciones. ¿Listo? Eso es todo. Muchas gracias.